Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil. Gracias por acompañarnos. Hoy miércoles 20 de marzo del año 2024. Les recordamos que estamos en duplex por Tigo Star, canal 27, y también ya está habilitado el canal de YouTube. Así que, señoras, si quieren vernos, puede googlear y encontrar en el canal, y también, obviamente, como ya decía, en Tigo Star. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Feliz mitad de semana. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz miércoles. Un saludo también a toda la audiencia que siempre nos acompaña aquí en Economía 1000. Bueno, para mí, como siempre, un placer estar acá y ya emocionado por la entrevista que se viene hoy. Una regular, podemos decir, siempre muy interesante. Ya, de hecho, un bloque fijo donde aprendemos muchísimo todas las veces que lo tenemos a nuestro invitado. Pero dejamos en expectativa, aunque la gente que nos sigue ya sabe de quién se trata. Vamos a los principales temas económicos, por favor. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. El riesgo país de la Argentina, elaborado y publicado por el banco estadounidense JP Morgan, se ubicó por debajo de la barrera de los 1.500 puntos, logrando alcanzar su nivel más bajo de riesgo en casi 3 años. La baja comunicada por JP Morgan del riesgo del país vecino está impulsada principalmente por la suba de los bonos argentinos en Wall Street, como consecuencia de la mejora del resultado tanto fiscal como comercial del país vecino. Así también, en un comunicado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, este ha sentado postura a favor de Paraguay con respecto a la habilitación para exportar carne bovina a los Estados Unidos. Dentro del Poder Legislativo estadounidense, actualmente senadores se encuentran impulsando una ley para socavar los permisos de exportación otorgados al Paraguay por parte del Departamento de Agricultura. El reporte menciona que si el decreto fuese promulgado, este prohibiría indefinidamente toda la carne vacuna paraguaya a los Estados Unidos y marcaría un revés significativo en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Paraguay y en la credibilidad de Estados Unidos como socio económico confiable en toda América Latina. Y ya estamos en compañía de Fernando Gil, él es gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Buenas tardes, Prince, Horacio, siempre un gusto compartir con ustedes. Y bueno, que me hayan recibido nuevamente, siempre en calidad de invitado, pero como digo, yo siempre ya me considero parte de la casa. No, ya formabas parte. Estás a punto de tener, como yo te decía la vez pasada, el pase de co-conductor. Ahí lo estamos medio definiendo con Horacio, pero eso ya vamos a verlo más adelante. Hace 6 meses, pues estamos hablando. Pero las tratativas siempre son así, cuando hay un cambio muy importante, ¿verdad, Fernando? Cuando tenemos un cambio tan estructural así, sí, se demora este Por tiempo. supuesto. 6, 12 meses es poco. Fernando, hoy queremos conversar contigo sobre cómo está el comportamiento del mercado bursátil y en general, cuando hablamos del mercado de capitales o de valores en Paraguay, y como siempre hay noticias y novedades muy interesantes porque viene creciendo y los números de hecho lo acompañan, pero me gustaría compartir con la audiencia si los compañeros del otro lado me dan el soporte visual de la presentación para que justamente Fernando nos vaya comentando cómo ha sido y viene siendo la dinámica y el comportamiento del mercado de valores, sobre todo en Paraguay. Sería la primera lámina. Esta no es todavía, Fernando, ¿verdad? Está bien. Podemos ver la anterior. La anterior, por favor. Esa. Muchas gracias, compañeros. Okay. Creo que Horacio quiere... Antes, para poder poner un poco en contexto todo esto que vamos a ir discutiendo también sobre la dinámica del mercado bursátil, me interesaría que podamos primero ahondar, Fernando, en cómo funciona este mercado bursátil con respecto a los jugadores que están en él. O sea, cuando estamos hablando del mercado bursátil es que alguien se acerca a la casa de bolsa para poder realizar un tipo de operación, o de qué estamos hablando. Y bueno, estos números que vamos a compartir más adelante se puede explicar por esta relación que se va dando. Ok, ahí importante generar esa introducción, Horacio, como bien mencionás. El mercado de capitales o el mercado de valores está compuesto por 2 jugadores principales que son los que interactúan acá. Por un lado tenemos a los emisores, es decir, las empresas que están buscando fondos y que están buscando hacerse de fondos para poder generar, para poder llevar adelante sus proyectos, todas sus actividades, para implementar nuevos planes, todo lo que estén buscando. Y por el otro lado tenemos a los inversionistas
que en este caso pueden ser personas físicas, como siempre hablamos, bonos hay desde 1 millón de guaraníes y cualquier persona física puede abrir una cuenta en una casa de bolsa, pero bueno, como decíamos, inversionistas, personas físicas o jurídicas que tienen disponibilidad o tienen liquidez, tienen disponibilidad de dinero y quieren rentabilizar esos fondos a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta por un lado las ganas el hambre y las ganas de comer que se genera, digamos, alguien que necesita fondos y alguien que tiene fondos, lo que el mercado de capitales y la bolsa de valores en realidad disponibiliza es una plataforma donde la gente puede básicamente ver todos los títulos que se encuentran disponibles en el mercado, es decir, bonos, acciones, fondos de inversión, y comprar cualquiera de estos en base a al perfil de riesgo que tenga cada uno de los inversionistas. Entonces, es como una gran carta de instrumentos donde los inversionistas van seleccionando básicamente a qué empresa quieren darle su dinero como parte de títulos de deuda, es decir, bonos, o un porcentaje de qué empresa les gustaría comprar en caso que decidan comprar acciones. Eso resumiendo. Entonces, cuando hablamos de volumen de negociación del mercado de capitales, lo que estamos diciendo es haciendo un detalle y un conteo de todas estas transacciones de compra y venta de títulos que se dan en el mercado. Para ambas puntas, Fernando, ¿hay como un volumen mínimo, máximo, un corte, o no necesariamente se baja en esa línea cuando hablamos de emisores e inversores? No existe un monto mínimo. Bueno, como decíamos, los bonos están disponibles desde 1 millón de guaraníes. Cada vez que se compra y se vende un bono, ese título, ese millón de guaraníes pasa de un tenedor a otro, es decir, de un inversionista a otro, o de un emisor a un inversionista. Entonces, bueno, de hecho para acciones hay acciones incluso de montos mucho más diversos. Tenemos acciones de 100.000 guaraníes, tenemos acciones desde 1.000 guaraníes de ciertas entidades financieras. Entonces, los montos de las operaciones en realidad hoy en día están caracterizados más que nada por el volumen de compra o venta en cantidad y no por el monto nominal del título. Es decir, nosotros tenemos acciones, como digo, desde 1.000 guaraníes, pero bueno, alguien podría vender desde 100 acciones por valor 100.000 guaraníes hasta 1 millón de acciones. Entonces, y en materia de moneda se hace en ambas, en guaraníes y en dólares. Claro, tenemos las transacciones en guaraníes y en dólares. Hoy en día tenemos una mayor preponderancia, como siempre decimos, del guaraní, es decir, lo que más se transacciona es en guaraníes, aproximadamente en un 70-30 en lo que vamos de este año. Pero bueno, la disponibilidad de emitir títulos en dólares también es algo que está disponible en el mercado para las empresas. Vemos que la preponderancia del dólar, sobre todo en la dinámica del 2023 y en estos primeros meses del 2024, está creciendo un poquito, sobre todo por el lado de las empresas, lo cual básicamente nos demuestra cierta tranquilidad de las empresas a la hora de emitir instrumentos en dólares. También te hablamos ya que estamos recordando conceptos, Fernando, Horacio y audiencia, cuando hablamos del mercado primario y secundario, también tiene una dinámica un tanto característicos entre ambos, Fernando. Correcto, ahí el mercado primario siempre aclaramos que es el mercado primario corresponde a la emisión de los títulos cuando son sacados desde la empresa hasta el mercado de capitales y comprados por los inversionistas. Entonces, ese primer mercado, ese flujo de dinero sí sale del inversionista y se va a la empresa. Todo lo que se genera de ese título de negociación posterior es directamente entre inversionistas. Es decir, si yo hoy en día compro un bono de alguna empresa que vence a 10 años, no significa que ese título que yo compro lo tengo que guardar durante 10 años. Es decir, yo si así lo deseo, mañana, la semana que viene o dentro de 6 meses puedo volver a vender ese título. Entonces, lo que genera eso es una operación en lo que se llama el mercado secundario. Básicamente es la reventa del título posterior a que el emisor ya capturó esos fondos. Cuando yo vendo mi título, no es que un porcentaje de esa venta va a la empresa que emitió. Ese título ya es un derecho de propiedad mío, entonces el 100% del valor de lo que yo venda de ese título viene para mí. Eso es lo que se llama el mercado secundario y es un elemento muy importante siempre destacar en el mercado de capitales, porque habla básicamente de la posibilidad que tiene el inversionista de ir moviendo su portafolio o de ir moviendo su cartera en base a las necesidades, a los requerimientos que tiene, tanto de realizar nuevas inversiones o de tomar liquidez del mercado. Es decir, si yo compré un bono,
que vence a 10 años, pero dentro de 6 meses necesito fondos para alguna eventualidad, alguna emergencia, quiero hacer un viaje, tengo algún problema de salud, el mercado secundario es lo que me da el parámetro de cuán potable va a ser que yo venda en un corto plazo o de manera rápida ese título. Entonces, siempre hablamos de que es muy importante generar un mercado secundario con mucha liquidez, es decir, con gran volumen de transacciones, y a lo que llevamos del 2024, el volumen, digamos, del total de negociación entre mercado primario. Crecimiento sostenido en esa tendencia de tiempo, Fernando. Sí, estamos viendo en este primer trimestre, en realidad todavía no cerramos marzo, pero bueno, ya estamos teniendo cierto acercamiento a lo que es ya la segunda mitad de marzo. Cerramos los meses de enero y febrero aproximadamente en un 35 y 40% ambos meses de volumen superior a lo que habían sido ambos meses del 2023. Entonces estamos viendo cierta tendencia a mantener un volumen de negociación por encima de lo que fue el año pasado, y bueno, ahora durante este mes de marzo hay que recalcar que el mes de marzo del año pasado se caracterizó por tener mercado primario de alto volumen, cosa que todavía no estamos viendo en este año, por lo menos para el mes de marzo. Sí lo vimos durante enero y febrero, pero si hoy cerráramos, por ejemplo, el mes de marzo y no se negociaran nada más por el resto de los días, igual quedaríamos todavía un 21% aproximadamente versus lo que sería enero, febrero y marzo del 2023. Entonces es siempre importante destacar que más allá del mercado primario, secundario, el volumen de negociación total del mercado siga acompañando la dinámica de una situación económica propicia justamente para que las empresas puedan negociar y colocar instrumentos, y para que los inversionistas se sientan cómodos vendiendo y comprando y revendiendo esos títulos. ¿El volumen negociado ya próximo a cerrar marzo, o estimativamente cuánto es, Fernando? ¿Y qué componentes obviamente tiene este volumen? Al cierre de la negociación de ayer, hoy todavía no, bueno, creo que cerró hace 15 minutos el mercado de compra y venta de títulos, tenemos el mercado de repo a la tarde, pero al día de ayer estábamos en un volumen a marzo de aproximadamente 1.650.000 millones de guaraníes. Esto está compuesto, y bueno, durante este mes de marzo vimos muchas emisiones de mercado primario, hay varias emisiones de montos relativamente pequeños, digamos, pero de mucha variedad de empresas. Tenemos empresas del agro, tenemos empresas del sector de servicios, empresas tecnológicas, empresas importadoras. Entonces hay mucha diversidad en los títulos que se están disponibilizando durante este primer trimestre. Bueno, eso. Horacio. Fernando, si pudiésemos hacer de repente un promedio de cuánto es lo que se negocia por día, de cuánto estamos hablando, o en millones de guaraníes, en millones de dólares, de cuánto es lo que pasa por la bolsa en un día, si pudiésemos decir. Un monto que yo lo tengo más o menos como referencial, y fue práctica también que fui adquiriendo a lo largo del año pasado, cuando acompañábamos constantemente el volumen de negociación y si llegábamos o no al famoso nuevo récord de negociación que hablábamos el año pasado. Estábamos hablando de entre 110 y 115 mil millones de guaraníes negociados por día. Hay que destacar siempre que este volumen es normal verlo que cambie día a día de manera muy grande, porque solemos tener emisiones a veces de mercado primario, donde con una sola emisión tenés 5, 10, 15 millones de dólares. Entonces ya 15 millones de dólares, si solo se negociara eso, vos estarías llegando a lo que es el volumen de 115 mil millones más o menos de guaraníes. Entonces esa más o menos es la cifra que nosotros vemos que estamos acompañando con los volúmenes actuales de negociación. Hoy en día podemos decir que sí, que es normal tener más de 100 mil millones de negociaciones diarias en el mercado. Fernando, ¿te quedas con nosotros hasta el final del programa? Por supuesto, si me dejan. No, ni dudar. Ahora vamos a compartir la cifra con la gente y enseguida regresamos. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 481 millones de dólares representó el volumen negociado en el mercado bursátil de Paraguay en el mes de febrero de 2024, un 40% más a lo registrado en el mismo mes del año anterior, informa la Bolsa de Valores de Asunción.
Seguimos en compañía de Fernando Gil, él es gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, hablándonos sobre la dinámica del mercado de capitales, de valores en el país. Y le pedimos a los compañeros que nos den soporte para la siguiente lámina, porque también estos datos demuestran esto que venimos hablando, el crecimiento que viene teniendo justamente el mercado de capitales en el país. ¿Qué podemos destacar de esta lámina para la gente que nos está escuchando y viendo, Fernando? Bueno, ahí como hablábamos, por un lado, a lo largo de los años, cómo viene aumentando constantemente. Si bien nosotros destacábamos también que en el año 2022 tuvimos una coyuntura económica bastante complicada, sobre todo en ese primer semestre, que indudablemente afectó la dinámica de todo lo que es el mercado y la economía a nivel nacional. Aún así, si nosotros agarramos la tendencia de por lo menos los últimos 5 años, vemos que el volumen y el incremento de la negociación bursátil, independientemente de los años, tiene una tendencia alcista. Esto es importante destacar y somos de hecho convencidos que como mercado de capitales y dentro de lo que es el rol de la bolsa de valores, en esto que hablamos al comienzo de ser una plataforma donde se ponen de acuerdo el que necesita fondos y el que tiene los fondos disponibles para dedicarle a esos proyectos, encuentran un punto de acuerdo, un punto donde se ponen de acuerdo en el precio al cual van a comprar y vender un título. Entonces se solucionan ambos dolores en una sola operación. Entonces, a lo largo de los años vemos que está subiendo esto y es importante destacar que durante los próximos años creemos que debería aumentar todavía muchísimo más. ¿Hay estimaciones de cuánto porcentualmente, Fernando, o no hicieron todavía eso? Nosotros estamos buscando en los próximos 5 a 7 años llegar a un volumen de negociación de unos 10.000 millones de dólares. Casi duplicando de aquí en adelante. Sería duplicando. Sabemos que es un número desafiante, pero si nosotros comparamos en realidad con la dinámica que tienen las demás bolsas de la región, estamos todavía en un porcentaje muy bajo de lo que deberíamos estar negociando como mercado de capitales en su totalidad. Yo creo que eso también en parte, y destaco mucho, es en parte por una situación todavía cultural interna del sector empresarial, donde a veces se siente un poco reacio todavía a pisar un terreno desconocido en nuestro país, porque hay que ser sinceros que durante mucho tiempo el mecanismo de negociación del mercado de capitales fue algo que se mantuvo para ciertos tipos bien selectos de emisores. No había mucha publicidad al respecto, había mucho desconocimiento, mucho tabú acerca de lo que representa. Bueno, a lo largo de los últimos años sí se está abriendo mucho más la información, entonces eso hace también que las empresas sobre todo empiecen a averiguar, empiecen a acercarse, empiecen a preguntar y a interesarse por participar. Y las normativas también que vienen acompañando esto, que da más seguridad y tranquilidad por sobre todo. Eso es un punto muy importante también. Hay que saber que las normativas siempre tienen que ser instrumentos orgánicos dentro de los mercados. Es decir, vos con una normativa podés alentar o desalentar cierta utilización de mercados, de instrumentos, de diferentes tipos de soluciones o herramientas que creemos que tienen que ser diseñadas con el objetivo, en este caso, de alentar. Si nosotros comparamos bolsas de la región, vemos que hay bolsas que tienen volúmenes de negociación del 200% de su PIB, por ejemplo. Nosotros, con el récord que establecimos el año pasado de los 5.080 casi millones de dólares de negociación, estamos hablando de una negociación del 13% de nuestro PIB. Entonces sabemos que tenemos que estar negociando muchísimo más. Estamos contentos y estamos muy optimistas con los volúmenes que estamos manteniendo, pero sabemos que en los próximos años tenemos que hacer crecer todavía este mercado y este motor económico dentro del país. ¿Y hay un plan para eso, Fernando? Por supuesto, sí. Nosotros estamos trabajando en diferentes ejes estratégicos. Como bien decimos, la parte de abrir y dar mucha más información al público es uno de los pilares, digamos, en espacios que tenemos como donde podemos compartir y contar un poco acerca de la dinámica. Tenemos el pilar estratégico de capacitaciones también, donde nosotros a través del Centro de Estudios de la Bolsa de Valores brindamos cursos de diferentes tipos, cursos básicos, cursos técnicos a diferentes públicos, como puede ser una Aprenda a Invertir, por ejemplo, que es un curso destinado para gente joven, donde cada vez estamos recibiendo más y más alumnos
incluso alumnos de colegio que a veces se nos acercan ya para saber cómo invertir en la bolsa. Bueno, hasta el diplomado en el mercado de capitales, que es básicamente lo que le permite a una persona certificarse frente a la Superintendencia de Valores como operador de bolsa. Entonces, es un pilar estratégico que vemos, el de la capacitación, y bueno, aparte de eso, seguir solidificando toda nuestra estructura en lo que es inversión en tecnología, en dinámica de mercado. Hoy en día las operaciones dentro del mercado de valores son en un 99,95 te diría por ciento electrónicas, a partir de un sistema electrónico de negociación, digamos. Entonces la robustez y la solidez para tener una plataforma que vaya acompañando la transparencia y la agilidad que necesita el mercado va a ser una inversión obligatoria prácticamente, tanto para nuestra bolsa como para todas las bolsas del mundo para los próximos años. Y en ese contexto y todas las acciones que vienen llevando y lo que se planifica se ve reflejada en estos números que vamos a compartir con la audiencia, Fernando, y que dejamos como en pausa. Así que, compañeros, por favor, nos prestan la lámina sobre estos números por instrumento. Vemos que los bonos siguen siendo un componente muy importante. Sin embargo, tenemos otro tipo de operaciones, instrumentos financieros que también están teniendo relevancia dentro de esta composición, Fernando. Correcto, ahí vemos que tenemos también, bueno, las acciones, y hay un porcentaje mínimo ahí que se ve como de fondos de inversión. En realidad no se distingue mucho en el gráfico, pero vemos también que son instrumentos que están adquiriendo cierta atracción. Nosotros vemos también que los inversionistas, muchos están consultando, llamando a averiguar cuál es el proceso para emisión de acciones o para desmaterializar acciones. Recordemos que acá hay empresas muy grandes que manejan todavía acciones cartulares, es decir, las acciones físicas. Todo eso conlleva un proceso en realidad de desmaterializar ese instrumento y crearle básicamente un código bursátil para que ese accionista que hoy en día tiene el cartón capaz guardado en una caja de seguridad o incluso en su casa, a veces en el cajón del escritorio. Con todo el riesgo que ello conlleva. Con todo el riesgo que ello conlleva y con toda la burocracia que genera pasarse de mano ese cartón cuando uno quiere vender una acción, puedan lograr finalmente desmaterializar esa acción y negociarla de manera bursátil, con una agilidad y con una disponibilidad en realidad de hacer otro tipo de operaciones que hoy no se pueden hacer con las acciones cartulares, como es el repo, por ejemplo. Hoy dentro del mercado de la bolsa de valores tenemos habilitada la negociación del repo de las acciones, es decir, uno puede utilizar esa acción para obtener liquidez en un corto plazo, dejando como garantía a la contraparte el título. Entonces eso cartularmente es muy difícil de hacerlo, a no ser que sea por escribanía con un contrato privado, y algo que en realidad nuestra plataforma está muy bien desarrollado, y bueno, de hecho muchas de las casas de bolsa. Y eso ha venido creciendo, Fernando. Sí, esa modalidad. En la modalidad del repo como tal, sí tuvo un crecimiento muy importante en los últimos años, principalmente atado al repo de bonos, es decir, de instrumentos de renta fija, donde uno hace lo mismo, obtiene liquidez dejando en garantía básicamente a la contraparte el bono, en este caso, pero a partir del año pasado habilitamos también que se puedan realizar repo de acciones. Entonces ahí lo que podés es dejar la acción. Esa acción, si vos la tuvieses cartular, es muy difícil tomar ese tipo de liquidez del mercado. Entonces vamos a seguir buscando a lo largo de los próximos meses nuevas funcionalidades, nuevos servicios y nuevas capacidades que nosotros podamos ir desarrollando para que la gente se sienta cómoda y vea en realidad que el abanico de posibilidades tanto de dar como de tomar financiamiento dentro del mercado de capitales siga creciendo, y bueno, y también darle a la gente el conocimiento y el acompañamiento de datos y números para que se sientan tranquilos y de manera transparente puedan negociar en el mercado. Y el fondo de inversión también está teniendo un crecimiento importante. Los fondos de inversión sí, vemos que durante los últimos años, de hecho, hemos tenido un muy alto crecimiento de fondos de inversión. Si no me equivoco, cerramos el año 2023 con 8 nuevos fondos de inversión registrados. En el año 2022 habían sido 10 fondos de inversión registrados. En lo que va de este año ya estamos en proceso de registro de 2 fondos de inversión más. Entonces le da al mercado un título o un instrumento más que pueda ser negociado. ¿Cómo funciona esto de los fondos, Fernando, para que la gente también pueda dimensionar? Los fondos de inversión son lo que se denomina fondos cerrados, es decir, donde se establece básicamente una fecha de vencimiento, y las personas lo que pueden hacer es comprar lo que se llama una cuota aparte. La administradora de fondo, en este caso,
lo que genera es una gran bolsa de dinero entre un número de aportantes de fondos y en base al reglamento que está estipulado y aprobado por la Comisión Nacional, por la Superintendencia de Valores, Hoy perdón, Superintendencia, sí. Anteriormente Comisión Nacional de Valores, realiza inversiones en nombre de todas estas personas que dieron una parte básicamente de esa gran vaquita, como le llamamos, de saldos. ¿Pueden ser personas físicas y jurídicas o se suscribe solamente a las físicas? Pueden ser personas físicas y jurídicas. Siempre en las inversiones, del lado del inversionista, hablamos de personas físicas y jurídicas. Perfecto. Entonces, bueno, lo que hace la administradora de fondos es, en base a un reglamento que está estipulado y aprobado por la Superintendencia de Valores, se realizan inversiones sobre el total, digamos, de esa bolsa de aportes que han recibido desde los cuotapartistas. Dentro del mundo de fondos de inversiones y una solución y un instrumento muy adecuado que vimos que creció en los últimos años fue la generación de fondos de inversión para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, que es una característica muy importante porque en un proyecto inmobiliario, como sabemos, uno necesita un gran volumen de disponibilidad para arrancar el proyecto, y una vez que ese volumen o que ese dinero se utiliza, ya sea para la compra de un terreno, para iniciar una obra de un edificio o para X destino, digamos, del proyecto inmobiliario, uno no va a recuperar eso hasta que dentro de 3, 5 o 7 años termine por vender todo el inmueble o termine por valorizar todo el inmueble. Entonces, lo que genera el fondo de inversión es básicamente la posibilidad de darle hoy el dinero a todos estos proyectos y que no necesite devolverlo hasta dentro de 5 o 7 años, obviamente sujeto al desarrollo de un proyecto. Por otro lado, el inversionista, es decir, el que compra una cuota parte de ese terreno, tiene la posibilidad de adquirir la rentabilidad del negocio inmobiliario sin tener que disponer de un ticket, como se llama, o de un monto tan grande para inversión. Si yo quiero comprar un terreno hoy en día en Asunción, estoy hablando de decenas de miles de dólares probablemente, entonces se me complica obviamente conseguir toda esa plata para poder hacer inversiones inmobiliarias. Si quiero comprar una casa, un departamento, o sea, el monto mínimo, si yo necesitase comprar o necesitase hacer una inversión, es muy alto. Entonces, a partir de que uno habilita los fondos de inversión inmobiliaria, yo puedo comprar un porcentaje mucho menor, es decir, $1,000, $5,000, dependiendo del fondo de inversión, cada uno tiene sus reglas, pero me da la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario sin tener que disponer de un volumen tan grande de dinero. Aprendiendo muchísimo, Horacio, y quiero compartir nuevamente la lámina porque cuando hablamos de la composición, y esto es cierre febrero, Fernando, el que tenemos en la lámina. Acumulado a marzo. Acumulado a marzo. Y como yo mencionaba, los bonos siguen siendo parte importante dentro de esta torta que se considera, pero también, ya lo mencionaba, las acciones y los fondos de inversión van ganando terreno. Si tuviéramos que hacer esta composición de la torta, ¿cuánto estamos hablando de estos tres instrumentos básicamente? Es un 96,8%. La negociación de bonos todavía, tengamos en cuenta que acá está dentro del mercado secundario de bonos, está incluido lo de repo, por ejemplo, claro, el repo de bonos. Por eso el peso o la Por eso el peso, porque en realidad es el instrumento más utilizado para generar este acceso a la liquidez que suelen utilizar los fondos institucionales. Y bueno, y en segundo lugar, ya con un 2,3% aproximadamente al número que cerró ayer, estaban las acciones y un porcentaje menor los fondos de inversión. Con respecto a la distribución por monedas, ya mencionabas también que guaraníes sigue teniendo un peso más que importante, sin embargo el dólar también de alguna forma va ganando cierto terreno dentro de esta composición. Sí, correcto. En los últimos meses y bueno, durante el mes de enero incluso hemos tenido un mercado primario, sobre todo de instituciones financieras que colocan básicamente bonos de montos importantes de bonos en dólares, porque tienen la posibilidad, digamos, de realizar operaciones, digamos, de préstamos en el caso de los bancos en dólares. ¿Esta dinámica es como una práctica habitual o solamente se da en este 2024, se dio eso, Fernando? Vemos que está aumentando. Los actores del mercado es como que se van sintiendo más seguros en tomar deuda en dólares en el largo plazo.
Y acompaña también el escenario, imagino, ¿verdad? La coyuntura. Claro, hay que destacar que por lo general las instituciones financieras, si toman deuda en dólares es porque tienen la posibilidad de colocar operaciones en dólares, entonces mitigan, por así decir, lo que es el riesgo de tipo de cambio. Es decir, yo no es que me estoy endeudando en una moneda y en realidad colocando en otra, donde sí tendría, por ejemplo, que tener en cuenta cómo podría fluctuar mi operación en base al tipo de cambio. Entonces, bueno, vemos una dinámica que está creciendo sobre todo en instituciones financieras. Y lo que ya hablabas sobre el mercado primario y secundario, también una importante dinámica que ha tenido el secundario. Correcto, siempre decimos que el mercado secundario es lo que le da la tranquilidad a los inversionistas. Entonces, si veíamos anteriormente y años anteriores, el mercado primario y secundario tenía una composición más o menos de un 25-75, 25 para el primario, 75 para el secundario. Ya a lo largo del año pasado fue migrando un poco más hacia un 80-20, es decir, 20% primario, y bueno, ya en los últimos 6 meses por lo menos que venimos acompañando el volumen, estamos viendo que el mercado primario tiene una composición más o menos de 10 a 9, de 1 a 9, digamos, del 10% del mercado primario, 90% mercado secundario. Y esta última lámina que de hecho estábamos viendo, y en el gráfico de abajo vemos cómo va teniendo un crecimiento, como yo decía, muy sostenido desde prácticamente hace 4 años, Fernando, y el volumen va creciendo, y ya decías las perspectivas para lo que va a ser dentro de 5 años, cómo duplicar, y esto va acompañando, de hecho los números muestran, Fernando. Sí, correcto. Ahí es importante destacar también que nosotros como escenario de negociación, lo que hacemos es disponibilizar la plataforma y disponibilizar todas las condiciones propicias para que se desarrollen las negociaciones. Esto incluye seguridad, garantía, etcétera, etcétera. Eso incluye, claro, todo lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestro rol lo vamos a estar haciendo. De hecho, estamos, como les dije, haciendo una inversión muy importante en lo que es infraestructura tecnológica, en lo que es capacitaciones, en lo que es comunicación al mercado. Pero de igual manera, siempre, y me remito al comienzo de lo que fue esta conversación, estamos sujetos a que por un lado los jugadores vengan a nuestra cancha a comprar y a vender títulos. Es decir, necesitamos emisores que vengan a colocar sus bonos, sus acciones, sus fondos de inversión, y por otro lado inversionistas que se sientan confiados y se sientan cómodos comprando cada uno de esos instrumentos. Entonces nosotros podemos habilitar la cancha con todas las normas y con todas las comodidades posibles, pero necesitamos obviamente tener un acompañamiento del sector de emisores, es decir, empresarial, y del sector inversionista, para que vengan y este volumen siga creciendo en los próximos años. Para el cierre de 2024, Fernando, perspectivas. Estamos con una perspectiva de por lo menos... Perdón por presionarte, estamos recién cerrando el primer trimestre, pero siempre hay mucho optimismo y altas expectativas. De hecho, ya lo decíamos, los números lo están mostrando. Claro, en realidad estamos buscando volver y superar en realidad en lo posible los 5.000 millones de dólares, como tuvimos el año pasado. Tengamos en cuenta que el año pasado tuvimos una emisión de mercado primario en diciembre, digamos que fue algo que levantó bastante el volumen de negociación. Al comienzo de año sí hablábamos de un volumen de 4.000 a 4.500 millones de dólares. Por favor, el archivo no me va a dejar mentir. Pero bueno, tuvimos un volumen de 5.079 millones de dólares el año pasado. Vamos a apuntar a mantener ese volumen durante este año. Sí. Para la gente que quiere saber más sobre esto que estamos hablando, cómo funciona el mercado de capitales en Paraguay, ¿dónde puede encontrar más información, Fernando? Siempre en nuestra página web www.bolsadevalores.com.pi. También pueden comunicarse vía telefónica si quieren por ahí agendar alguna reunión o conversar con alguien del equipo, el 0984-000-435, y bueno, a través de todas nuestras redes sociales también, donde vamos lanzando a veces cápsulas informativas, también bueno, nuestro newsletter que se encuentra como opción de suscripción en nuestra web, donde nosotros mensualmente también disponibilizamos mucha información e incluso algunos videos educativos que estamos lanzando también con un referente del mercado a nivel regional, que es Claudio Suchovicki, que bueno, ya mensualmente nos está acompañando con algunos contenidos para disponibilizar a través de nuestras plataformas.
Horacio, tomando nota, Tomando ya estás nota. ahí ajustando tu billetera, o ya a- hiciste. Vamos a ver cuando Prince se anima a soltar unos millones de dólares ahí para Yo alcanzar lo el estoy récord también analizando este año. muy, muy fuertemente. Les voy a responsabilizar a ustedes si no llegamos, sabiendo que acá están los grandes inversionistas. El 80% de que llegues y superes tus expectativas está en Horacio, así que ya tenemos ahí sobre la mesa. Ojalá. Fernando, un gusto haber tenido. Un gusto, como siempre, participar y bueno, atento a cuando se da la nueva invitación. Por supuesto. Estuvimos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Horacio, ¿nos despedimos? Nos despedimos, Prince. Bueno, recordamos como siempre a la audiencia que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Estamos ahí bajo el nombre Economía 1000 y este mismo episodio lo van a poder volver a escuchar a las 7:30 por la 1000 AM. 19:30 de la tarde, De todos la los tarde, días. Todos los días. ¿Adelantamos qué entrevistado tenemos mañana o dejamos también en expectativa? A mí me gusta dejar en expectativa. Yo quiero decirle a la audiencia que en realidad ahora se suele trastocar con los entrevistados que tenemos en la semana, por eso ahí se dejamos en expectativa. Perdón, Horacio, tuve que mandarte al frente. Bueno, ahí Después me vas a cobrar. después que le creamos a Prince otro tema, pero dejamos en expectativa. Fernando, que tengas un excelente miércoles. Igualmente para ustedes. Y para toda la audiencia, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13:30. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía